La encarnación del Hijo de Dios, el hecho mismo de que Dios se ha hecho hombre, significa que lo que es eterno ha entrado en la historia, que lo que es inmutable desde toda la eternidad ahora comparte la indigencia de la humanidad. Dios, que se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret, comparte nuestra vida, comparte nuestra historia, come nuestro pan amargo, ríe con nuestras alegrías, sufre con nuestras penas y nuestras desgracias. Dios que comparte la existencia de los hombres siendo uno entre los de su pueblo, entre uno más en la humanidad. Qué maravilla es descubrir a Dios tan cercano a nosotros, sorprendentemente cercano, uno del pueblo que ahora saborea nuestra existencia. Y Jesús, ya adulto, que entra en contacto con la vida concreta de las personas de su tiempo, ve la muchedumbre y dice que sintió lástima, se conmueve su corazón. Cómo Dios infinito, cómo Dios eterno, cómo Dios inmutable puede sentir este estremecimiento interior, esta pena profunda, esta compasión de su corazón, que no es indiferente a los vaivenes de la existencia humana. Dice que siente compasión y siente lástima en concreto porque ve unas muchedumbres que le van siguiendo, pero están hambrientas. Y él se compadece de su realidad concreta, de su situación de ese momento. Y entonces les dice a los apóstoles que pregunten qué es lo que tienen para comer. Dice que Jesús seguida premió a los discípulos y entonces ahí es donde son capaces de descubrir la miseria de la humanidad. Cuando se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Eso es lo cómodo, es muy bonito ir enseñando a las muchedumbres, ir enseñando a las multitudes, pero cuando llega un momento, el horario, el programa, despídelos, ya hemos terminado, que sigan con su vida, que ellos resuelvan sus problemas. Pero Jesús no permite eso. Dice: estamos en despoblado y ya es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos, aldeas de alrededor y se compren de comer. Pero dice unas palabras que tienen que resonar para siempre en el corazón de la Iglesia, y no digamos en el corazón de nosotros los pastores, los obispos, los sacerdotes. Le dice: no, ¿cómo que despedirlos? Sois vosotros los responsables de darles de comer. Y esta es la frase: dadles vosotros de comer. Nosotros, como Iglesia católica, como Iglesia que se va abriendo surco hasta los últimos confines de la tierra, somos conscientes del grito del hambre concreta del estómago y sobre todo del hambre del corazón de las gentes a las que servimos. O somos gente de horarios, de programas, a quienes es muy fácil decirles en un momento determinado que vengan a los ritos, que vengan a las iglesias, que vengan a las celebraciones, pero cuando termina nuestro programa, cuando tenemos que seguir con nuestra vida privada, entonces ya cada uno que resuelva sus problemas y yo ya no soy responsable ni tengo nada que ver con la situación concreta de esas personas. Hay unas palabras tremendas de Jesús a sus apóstoles, que es Jesús a la Iglesia de hoy: dadles vosotros de comer. Primero, ¿cómo vamos a darles de comer si ni siquiera somos conscientes de su hambre? ¿Cómo vamos a darles de comer si ni siquiera somos conscientes de que nosotros, la Iglesia, tenemos el pan para el hambre de todas las gentes y que somos responsables de que ninguno se quede sin comer? No dice que dieron de comer a todos los que pudieron, o a unos cuantos, o a los elegidos. Dice: no, dadles vosotros de comer. Y dicen los apóstoles, pensando racionalmente: ¿cómo vamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, dijeron: 5 panes y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100, etc. Hicieron que se sentaran y tomó los panes y los peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición,
partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Comieron todos y se saciaron. Esta es la misión de la Iglesia. Primero, lo que nosotros tenemos es muy poco, es muy pequeñito, pero si alzamos la mirada al cielo, Él lo va a bendecir, Dios lo va a multiplicar, Dios va a hacer el milagro. Por eso, el signo que hoy realiza Jesús tiene un sabor eucarístico muy evidente. Es decir, somos responsables del hambre de la humanidad. Es una de las razones fundamentales para las que existe la Iglesia, para saciar las hambres de las gentes que nos han sido confiadas. Somos quienes salimos al encuentro del hambre de la humanidad. ¿De qué tienen hambre tus feligreses? ¿De qué tienen hambre tus diocesanos? ¿De qué tienen hambre las gentes de tu familia? ¿De qué tienen hambre las gentes de esta misión? Y no seamos indiferentes, no nos demos la vuelta, no digamos eso no es para lo que a mí me han mandado. No, tampoco nos miremos a nosotros mismos diciendo, pero que con lo poquita cosa que somos nosotros, ¿cómo vamos a nosotros a saciar su hambre? Pero no es así. No importa lo poco que tengamos. No seamos simplemente gente de tejas abajo que miran lo poco que tienen y empiezan a hacer cálculos. Bueno, pues vamos primero a dar de comer a la gente de la rectoría, de los que son nuestros más leales y más fieles, y lo que sobre se lo vamos dando a los demás. No, con lo poco que tengas, si alzas la mirada al cielo y pronuncias la bendición, Dios lo multiplicará hasta el infinito y todos comerán hasta saciarse. Pero en definitiva, ¿de qué tienen hambre estas personas? Pues mirad, no solo de un pedazo de pan, ni siquiera las personas que nos rodean en esta misión, que es un lugar pobrísimo y miserable. Fijaros qué maravilla como lo dice la primera carta del apóstol San Juan. De lo que tiene hambre la gente es de amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. Si hay algo que tiene la Iglesia, es el amor de Dios. Si hay algo que tiene la Iglesia es a Dios, que es amor. Y si de algo tiene hambre la gente que nos rodea, es de saciar su corazón del amor de Dios. Porque la mayor tragedia, el mayor vacío, el mayor hambre, el hambre más angustiosa, más acuciante que experimenta todo ser humano es la falta de amor. ¿Cuál es el drama? El drama es la Iglesia que no ama. La Iglesia que, como dice el Papa, se vuelve autorreferencial, es preservar la institución, como si la gente y la institución fueran dos cosas separadas. Pero quien no ama no ha conocido a Dios. Podemos tener una Iglesia que es una maquinaria perfectamente engrasada, pero no es Jesús en medio de las gentes, que siente compasión y que saborea el hambre de las personas que le rodean y que son su rebaño, que son las personas que se le han confiado y que tienen hambre del amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios, porque quien no ama no ha conocido a Dios, y esta es la gran afirmación por la que San Juan será recordado para siempre, porque nunca, nadie jamás ha dicho estas palabras en ninguna religión. En el Islam, Dios tiene 99 nombres. Aquí veréis los hombres por la calle que van con esa especie de rosarios pasando las cuentas. Esas cuentas son 99 y son los 99 nombres de Dios. Ni uno solo de los nombres que tiene el Islam para Dios es amor. Y a mí muchas veces cuando hablo con ellos, muchas veces dicen, ¿usted sabe que Dios tiene 99 nombres? Y yo siempre contesto, ¡wow, qué curioso! En mi religión solamente tienen un nombre. ¿Así? ¿Cuál es? Amor. Digo, ¿y amor? ¿Dios es amor? ¿Es uno de los nombres de esas cuentas que tienes en la mano? Dicen, no, qué Dios tan diferente, que Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo para que viviéramos por medio de Él. Somos la Iglesia en medio del hambre de la humanidad. Somos la Iglesia que siente compasión del sufrimiento de su pueblo, del hambre de su pueblo, y tenemos el pan que sacia las hambres más profundas del corazón, que es Dios mismo, que es amor.
es Cristo mismo. Lo único que tiene la Iglesia para dar al mundo es Cristo. Es el tesoro de los tesoros. Y si no damos a Cristo, no estamos dando nada, no somos ni siquiera su Iglesia. Podremos construirles todos los puentes y excavarles todos los pozos y construir todos los colegios que queráis. Etiopía está lleno de colegios católicos. Es la institución que más niños educa después del gobierno. Los colegios de la Iglesia Católica son los más prestigiosos de este país y la mayor parte de la gente que tiene puestos de importancia en Etiopía han estudiado en colegios católicos, pero ¿sabéis qué? La mayoría de esas personas que han estudiado en colegios católicos se han hecho protestantes. Por eso nosotros tenemos el tesoro, que es dar a Jesucristo. Podremos dar educación, pero si no damos a Jesucristo, nunca habremos saciado el hambre de su corazón. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo. Envió al mundo a su Hijo, pero ¿cómo su Hijo va a llegar a los demás si nosotros no les decimos que se sienten en la hierba por grupos y multiplicamos los panes y los peces? ¿Qué son los panes y los peces de su cuerpo y de su sangre? Dice, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Para esto existimos, para esto hemos celebrado la Navidad, para ir hasta los últimos rincones de la tierra, para sentir compasión del hambre de las gentes. Y sabiendo que tenemos ese poquito de nada, que es lo que tenemos en nuestras manos, Dios lo multiplicará. El milagro eucarístico que sacia el hambre del corazón, y el hambre del corazón solo se sacia con el amor de Dios. O dicho de otra manera, el hambre del corazón solo se sacia con Dios, que es amor.